Hoy se levanta una palabra que no viene del hombre, sino del corazón de Dios. Una palabra que trae vida, esperanza y dirección. Entonces, como hablábamos Escucha, y decíamos, no es casualidad que estés aquí hoy. Este momento fue preparado para ti. Dios quiere hablarte 4, versículo 16 directamente, y dice: su porque el voz Señor resuena mismo, con poder y autoridad, con voz de mando, con firmeza, con voz de y con arcángel verdad. y con Hoy quiero trompeta de Dios invitarte a que descenderá abras del tu corazón cielo, al y Espíritu los de muertos Dios, en para que Cristo puedas recibir resucitarán este primero. mensaje que puede transformar tu vida Resucitarán este primero. día, porque el Señor conoce Entonces, tus luchas, el Señor decíamos que conoce no, tus el apóstol cargas, Pablo no está el Señor diciendo conoce que tus anhelos, Jesús va a y venir hoy a poner quiere los pies en la darte tierra. una No, respuesta eso va a tu suceder problema. Este en la es un segunda tiempo venida, de pero ahorita esperanza, estamos un hablando tiempo de fe, un del tiempo arrebatamiento de la encuentro iglesia. con Dios. Iniciamos. Dios te bendiga. Y como tema principal hemos venido hablando los acontecimientos finales. Ayer hablamos de la realidad, bajo el tema la realidad del arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a hablar el suceso y la voz de la trompeta de Dios. Vamos a hablar bajo este tema: el suceso de la voz y la trompeta de Dios. ¿Por qué este tema? Porque hay, amado hermano, hay un gran debate y hay una gran confusión en esta situación de que la Biblia habla y dice que cuando el arrebatamiento de la iglesia venga, dice que sonará la trompeta en los 4 ángulos de la tierra. Oiga bien, sonará la trompeta en los 4 ángulos de la tierra. Y dice que, como está explicando acá el apóstol Pablo en este pasaje, dice que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está escribiendo los 3 versículos que hablan del arrebatamiento, los está uniendo en un solo. ¿Por qué? Porque habla en el libro de Apocalipsis, habla en el libro de Marcos y también habla en el libro de Lucas. Pero acá Pablo lo resume todo en un solo texto y está hablando y dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, las trompetas van a sonar en el arrebatamiento de la iglesia, van a sonar. Y Dios mismo va a recibir a su iglesia en el aire. Pero hay un gran detalle, que hay muchas personas que dicen de que la voz de Dios va a sonar llamando a su iglesia y que todo mundo la va a escuchar, que todo mundo va a escuchar. Bueno, quiero que desmenucemos un poquito esto y hablemos un poquito de esto. ¿Por qué? Porque hay un gran detalle acá, que las personas dicen, algunos dicen, de que todo el mundo va a escuchar la trompeta sonar. Otros dicen de que unos sí, otros no. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, cuando estamos hablando en este tema, el suceso y la voz de la trompeta de Dios, hermano, yo quiero que usted entienda esta gran interrogante que se da. ¿Sabe por qué? Porque sobre el mecanismo de este gran evento que se recibirá, va a haber un sonido de convocatoria de Dios a la tierra. Sí, Dios va a hacer que suene la trompeta. Por eso dice que descenderá, dice el apóstol Pablo, descenderá. Oiga bien cómo dice: descenderá con voz de arcángel. ¿Por qué? Porque Dios no va a venir, Jesús no va a venir solo. Jesús no va a venir solo. Él viene con una comitiva de arcángeles, de ángeles. Pero vuelvo y le recalco y le repito, Él no va a venir hasta la tierra. No, Él se va a quedar en las nubes. Ahora bien, ¿por qué es que Jesús va a venir por su amada, por su esposa, con ángeles y arcángeles? ¿Por qué? ¿Será que Él lo necesita? Bueno, la palabra del Señor enseña, hermano, y dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un evento tan glorioso y maravilloso, donde iremos
nosotros como iglesia, como sus hijos, iremos, dice, a una gran boda. Iremos, dice, a una gran celebración. Usted se puede imaginar, usted puede darse la idea, qué es lo que se hace en una boda. Si en alguna ocasión de su vida usted ha formado parte de una boda, usted sabe lo que se hace en una boda. En la boda hay banquete, en la boda hay fiesta, en la boda hay alegría. En la boda, ¿verdad?, se da regalo. En la boda se come bien. Entonces, esto es lo que va a hacer la iglesia. Vamos a las bodas con el Cordero. Entonces, dice el apóstol Pablo acá en la carta que escribe, en la primera carta a los tesalonicenses, dice que Dios mismo con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces, Jesucristo va a venir. Jesucristo va a venir con ángeles y arcángeles, los cuales ellos van a venir a recibir a la iglesia, a venir a recibir a la esposa juntamente con el Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, hermano, la fiesta va a comenzar desde la suspensión de la iglesia, desde las nubes, pues, vaya, por decirlo así, desde las nubes va a comenzar. ¿Por qué? Porque los ángeles y arcángeles vienen a recibir a la amada, a la esposa, con sonido de trompeta, con alegría, con regocijo, con voces de júbilo. Imagínese, mire qué glorioso el evento que va a ocurrir. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, y estamos hablando del suceso de la voz de Dios y la trompeta de Dios. Entonces, hermano, yo quiero que entendamos a la luz de la Escritura, entendamos algo tan maravilloso lo que nos enseña acá. Para poder entender esta situación de cuando el sonido de las trompetas suena en los cuatro ángulos de la tierra, yo quiero que preste su oído y ponga atención en esta mañana, porque la Escritura muestra que la voz de Dios, cuando Dios habla y cuando Dios irrumpe en el mundo natural, dice la palabra del Señor, establece y especifica que es un sonido real. Es un sonido real, hablando en el sentido natural, no en el sentido espiritual. Yo quiero que preste atención y me escuchen esta mañana. La voz de Dios, cuando irrumpe en el mundo natural, no en el mundo espiritual, en el mundo natural, es un sonido real. Pero ¿qué sucede? Este sonido es como un sonido en el oído de aquel inconverso, el que no tiene el oído de Dios. Solamente es un sonido. Pero el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el oído de Dios, sabe interpretar el significado y sabe escuchar la voz de Dios. Entonces hay una gran diferencia en esto, porque estamos hablando de la voz de Dios, estamos hablando de la voz y la trompeta de Dios. ¿Cómo es que va a suceder esto entonces en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo va a suceder esto? Porque la Biblia dice que va a sonar la trompeta en los cuatro ángulos de la tierra, y va a ser inmediatamente, dice, en un abrir y cerrar de ojos, el arrebatamiento. Va a ser levantado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego, dice el apóstol Pablo, nosotros lo que vivimos, lo que hemos quedado vivos, pues no hemos quedado del arrebatamiento, sino vivos, seremos levantados juntamente con los que murieron en Cristo primero. En Cristo primero, para recibir al Señor en las nubes. Entonces, la persona inconversa, la persona que no tiene el oído de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, solamente va a escuchar un ruido. Por eso dice que será un sonido de trompeta, un sonido de trompeta. Pero los que
tenemos a Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos el oído de Dios, no vamos a escuchar solo un sonido de trompeta, sino vamos a escuchar el llamado de Dios. El llamado de Dios a su pueblo, a su iglesia. Entonces hay una gran diferencia en este gran evento que va a ocurrir tarde o temprano, y más temprano que tarde. Así que, amado hermano, ¿qué dice la Biblia de esto? Porque yo no quiero hablarle a usted solamente invento mío o algo que yo me supongo, algo que yo me imagino. No, ¿qué dice la Biblia? Es que la palabra es la que tiene que hablar, la palabra es la que tiene que convencer. Ahora bien, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la voz de Dios. Hay muchas partes en la Biblia que muestran cuando la voz de Dios irrumpe en el mundo natural. Hay muchos testimonios de lo que sucede, y esto mismo va a acontecer en este gran evento que va a ocurrir del arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos el oído de Dios, vamos a saber interpretar el sonido que se va a dar, porque para el inconverso y para el mundo va a ser un sonido. Ahora bien, dice la palabra del Señor allá en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 9 en adelante. Dice, cuando el apóstol Pablo, Dios Jesucristo lo confrontó. ¿Qué es lo que dice Pablo que testifica? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Lo que pasó cuando Saulo iba montado en un caballo juntamente con sus soldados, persiguiendo a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Saulo escuchó la voz claramente de Jesús en su propio idioma. ¿Quién lo escuchó? Saulo, que en ese entonces era Saulo. Saulo escuchó, dice, él mismo aclara y testifica. Y usted lo puede leer. Y usted conoce la historia. Dice que Saulo escuchó la voz de Jesús en su propio idioma hablándole. Pero mientras sus compañeros, los soldados que iban con él, ¿qué fue lo que escucharon? Dice que ellos solo percibieron un sonido y un estruendo aterrador. Oiga bien, los que iban con Saulo no escucharon la voz, no se dieron cuenta de lo que Saulo estaba escuchando. Los acompañantes, ellos solamente escucharon un sonido, solamente un sonido escucharon, un sonido, un estruendo aterrador, sin entender ni una tan sola palabra de lo que aquel sonido estaba emitiendo. Aquel sonido que estaba llegando a los oídos de ellos, no podían entenderlo. Pero Saulo sí entendió, Saulo sí comprendió lo que estaba aconteciendo ahí. ¿Por qué? Porque escuchó la mera voz de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces tenemos un claro ejemplo acá y un testimonio cuando la voz de Dios irrumpe en el mundo natural. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso y la gran ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios? ¿Se da cuenta usted la importancia que es acercarse a Dios, despojarse de lo que somos, abandonar el pecado, abandonar el mundo pecaminoso y apegarnos a Dios? ¿Se da cuenta la gran ventaja que tenemos? Que no solamente nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo natural, sino también lo que ocurre en el mundo espiritual. Amado hermano, en esta mañana que me estás escuchando, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, es
algo que va a ocurrir real, no es una historia. El arrebatamiento de la iglesia no solamente para meter miedo, no. El arrebatamiento de la iglesia es para que nosotros estemos apercibidos, es para que nosotros estemos arreglado nuestras vidas delante de Dios, es para que libremos y rescatemos y salvemos nuestra alma, porque los juicios son reales. Yo no sé cómo hay personas que dicen que el arrebatamiento solamente es una metáfora para implementar temor al ser humano. ¿Acaso que las pestes que llegan solamente es un temor que inventan los gobiernos? ¿Acaso será que esos virus que sueltan las élites para la declonación de la humanidad, acaso será que eso solo son historias o cuentos de hadas? No, eso es una gran realidad. Y yo no sé si usted ha escuchado de la declonación de la humanidad, porque hay personas, seres humanos, que llevan un control, y cuando la humanidad se está sobrepasando de los límites, entonces ellos sueltan virus. ¿Para qué? Para que haya muertes masivas a nivel mundial. Pero no quiero salirme del tema, porque estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia y bajo el tema el suceso de la voz y la trompeta de Dios, cuando la voz de Dios irrumpe en el mundo natural. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allá con el apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo? Saulo sí escuchó la voz. Ahora bien, ¿qué testifica Juan? ¿Qué es lo que Juan testifica? Cuando el ministerio de Jesús. ¿Qué testifica Juan allá en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 28 en adelante? ¿Qué es lo que sucedió? Dice que el Padre habló desde el cielo. Se escuchó una voz. Escuchó una voz que habló. Pero Juan testifica y él dice que él escuchó la voz. No dice que todos los que estaban a la orilla del río Jordán, cuando el bautismo del Señor Jesús, no dice que todos escucharon la voz que descendió del cielo. No, Juan testifica y dice que él, porque él sí tenía el Espíritu Santo, porque él sí tenía el oído de Dios, él sí escuchó la voz de Dios. Él, no toda la multitud que estaba a la orilla del río. Entonces, la multitud no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque no tenían el oído de Dios. ¿Qué escuchó la multitud? ¿Qué fue lo que escuchó? Escuchó un ruido. Eso fue lo que escuchó, un ruido. Y unos decían que había sido un estruendo. Otros decían que un ángel había hablado, pero no entendían con lo que estaba pasando. Pero porque fue la voz, Juan testifica y él dice que él escuchó la voz. Él escuchó la voz que descendió del cielo y que dijo: este es mi hijo amado. ¿Por qué fue que solo Juan escuchó la voz entonces? Una fue por señal y otra fue porque él sí tenía el oído de Dios. Tenía el Espíritu Santo dentro de él, no a un lado, sino dentro de él. Y esto es lo maravilloso, amado hermano. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso es tan importante que tengamos una relación con papá. Por eso es tan importante que conozcamos al Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Sabe que el Espíritu Santo es como una persona natural. Así se lo puedo describir, como una persona natural, porque Él tiene sentimientos también. Él también habla, Él también ve, Él también oye. ¿Cómo pretende usted tener una amistad con alguien con quien no platica? ¿Cómo pretende usted decir yo soy amigo del Espíritu Santo cuando a usted no le gusta la oración?
cuando a usted no le gusta la lectura de la Biblia, cuando a usted no le gusta nada que ver con lo espiritual, sino que en vez de creer lo espiritual y meterse en lo espiritual, más bien se pone a criticar lo espiritual. ¿Cómo pretende usted decir que es un hijo de Dios espiritual cuando esas situaciones no se están dando en su vida? Y esto no solamente es para caminar en este mundo, sino para prepararnos para este gran evento que va a ocurrir del arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando cuando la voz de Dios irrumpe en el mundo natural. Entonces, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que la señal, la profecía será un sonido de trompeta en los 4 ángulos de la tierra. Pero en el sentido espiritual, para nosotros la iglesia, la esposa, la novia de Dios, no solamente va a ser un sonido, sino va a ser el llamado. Vamos a escuchar claramente la voz de Dios hablando a nuestra vida. Hablando a nuestra vida. La iglesia sí escuchará la voz de Dios, la voz de mando. La iglesia, solo el que tenga el oído de Dios. Escúcheme por favor. Solo el que tenga el oído de Dios, el que tenga el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, va a escuchar claramente el llamado de mando. El llamado de mando. Por eso dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en medio de ese sonido que el mundo va a escuchar, la iglesia no va a escuchar solo el sonido, sino que va a escuchar la voz de mando hablando a su iglesia. Entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, entonces la iglesia sí va a escuchar la voz de Dios con absoluta claridad. Con absoluta claridad. Ay, hermano Eber, usted está inventando, usted está inventando esas cosas, hermano Eber, porque a ver, bueno, vámonos a la palabra, porque yo le estoy hablando Biblia aquí. Aquí yo no estoy inventando nada, yo le estoy hablando lo que la Biblia dice. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 10 versículo 27 dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. No dijo mis ovejas oyen un ruido, no. Ovejas, no cabros, ovejas. Claramente está hablando Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso le estoy hablando de tener una relación con Dios y de buscar al Señor sobre cualquier otra cosa. Su prioridad no tiene que ser un trabajo. Su prioridad no tiene que ser un carro. Su prioridad no tiene que ser una cuenta bancaria. Su prioridad tiene que ser Jesús, la salvación, la vida eterna. Para eso necesitamos tener una relación con Dios, conocerlo. Así como Él nos conoce a nosotros, nosotros tenemos que ser conocidos también. No solamente delante de Él, sino también en el reino de las tinieblas, porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es conocido. Y no le estoy hablando de influencer, no le estoy hablando de redes sociales, por favor, hermano. Estoy hablando que es conocido en el ámbito espiritual. Yo no necesito andar, hermano, un rótulo en el pecho. Yo no necesito andar un pedazo de tela. Yo no necesito andar una gorra. Yo no necesito andar un anillo que me identifique como un hijo de Dios. No. No. Porque el Hijo de Dios se conoce en el ámbito espiritual. Donde llega, los demonios conocen al verdadero Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué me tengo que interesar yo de que el mundo
me vea como un verdadero hijo de Dios. Si tengo que andar yo un anillo, una gorra, un pedazo de tela o algo, haciéndome diferente al mundo, no. Porque la diferencia la hace Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu en mi vida. Porque Pablo dijo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre mi vida y el mundo. Porque si yo tengo una relación con Dios y estoy preparado para este gran evento del arrebatamiento, yo estoy listo. Jesús me conoce y yo escucho y conozco la voz de Dios y escucho la voz de Él y la reconozco. Entonces significa que en el mundo espiritual los demonios me tienen que conocer también. Porque así como Jesús me conoce, así como yo conozco la voz de Jesús, también los ángeles me conocen y también el diablo me conoce. ¿Por qué tengo que preocuparme yo por lo que diga la gente? ¿Por qué tengo que dar a demostrar yo delante de la gente algo que no interesa? Lo que importa es lo que ocurre cuando se activa el poder de Dios otorgado a través de esta palabra a mi vida. Eso es lo que interesa, es lo que importa. No para darme fama, no. Porque los dones y los ministerios Dios nos los entregó para que nos hagamos famosos. No para que nos hagamos guapos, ricos y famosos, no. No, nada que ver. Sino para ayudar al necesitado, para libertar al atado, para libertar al oprimido. Para eso es que el Señor nos da la autoridad. No es para que le digan a usted: ¡ay, qué gran siervo! No. Entonces estoy hablando de los verdaderamente hijos de Dios. Estoy hablando de las personas que tienen al Espíritu Santo. Porque si no tiene al Espíritu Santo, ninguna de estas manifestaciones que el Espíritu Santo otorga y da a cada persona, a cada ser humano, no se van a reflejar. No se van a dar. No hay don de visión, no hay don de revelación, no hay sanidad, no hay milagro, no hay nada de eso, sino que solo hay bulla. Porque eso es lo que escucha el mundo y eso es lo que el mundo recibe y percibe y hace. Bulla, ruido. Pero en el ámbito espiritual y delante de Dios nosotros no hacemos ruido. La gente que dice: ahí andan esos bullarangosos otra vez, ahí andan con esos carros así, ahí andan haciendo bulla, ahí andan en esos campos, ahí andan en la calle, dice que campaña, pero bulla es lo que andan haciendo. Eso es lo que ellos escuchan porque no tienen el oído de Dios. Ellos escuchan solamente bulla, pero nosotros no, porque sabemos que estamos estremeciendo el reino de las tinieblas. Hay una gran diferencia en esto, hermano. Hay una gran diferencia en esto. Yo conozco a mis ovejas, dijo Jesús, y ellas escuchan mi voz y me siguen y me obedecen. Mire, yo hoy en día me he reservado todas las cosas que Dios da a mi vida en el ámbito espiritual. Revelaciones, palabras proféticas. ¿Cuántas cosas el Señor me da? ¿Por qué me las reservo? Porque aprendí que yo no tengo que quedar bien con el mundo. Antes yo contaba a medio mundo, le contaba y les decía: el Señor me reveló, el Señor me dijo esto, el Señor. Entendí que el Señor me lo da a mí. Esto es para mí. Y nunca quedé bien con nadie. Ni con cristianos, ni con inconversos. Nunca quedé bien. ¿Qué es lo que hacían? Más bien hablar mal de mí. Ay, mire lo que se cree el gran siervo. Ya dice él que él es usado por Dios. Entonces entendí. Por eso ya ni testifico, ni aquí en la radio no me gusta testificar de las cosas que el Señor está dando a mi vida. Porque lo importante es la relación entre yo y papá. Lo importante es la comunicación que tenemos. Eso es lo importante. Que tengo que andar buscando en otro lugar lo que no se me ha perdido. Yo tengo que permanecer agarrado de aquel que me llamó. ¿Para qué? Para cuando este evento ocurra. Cuando este evento ocurra, poder encontrarme con Él
en las nubes cara a cara. Y no está tan lejos, hermano. No está tan lejos. Escúcheme bien, no está tan lejos. ¿Y por qué se lo digo con certeza y seguridad? ¿Por qué? Porque estoy viendo todo lo que Jesús profetizó y dijo que iba a acontecer antes del arrebatamiento de la iglesia. Él lo habló con sus propias palabras. Él pudo haberle dicho a uno de los apóstoles que andaba con él: Pedro, vení, decí esto y esto y esto para que quede establecido que vos lo dijiste. Él lo pudo haber dicho, pero no, él lo dijo con sus propias palabras. ¿Qué es lo que iba a acontecer? Porque acuérdese de algo: todas las palabras que Jesús soltó y que quedaron escritas, no quedaron solamente escritas para una respuesta de una pregunta, no, sino que quedaron como una palabra profética. Jesús pensaba bien lo que iba a soltar, porque no era solamente una palabra para convencer o alegrar a alguien, no, sino que era una palabra profética que iba a marcar lo natural y lo espiritual también. Por eso va a ver usted cuando los escribas, los fariseos confrontaban a Jesús, Jesús nunca les dio la respuesta que ellos esperaban, porque ellos caminaban y miraban solo hasta donde los ojos le alcanzaban, hasta las cuatro paredes. Pero Jesús no miraba ahí. Jesús miraba a esta generación y miraba a esta generación que va a volar con él. Entonces él no solo respondía a los escribas y a los fariseos, sino también nos estaba advirtiendo a nosotros hoy en día. Y quedó como una palabra profética, escrita y advertencia para nosotros. La iglesia va a escuchar la voz de Dios claramente. La verdadera iglesia. Así que, hermano, cuando le hablo de iglesia, no le estoy hablando de cuatro paredes. Le estoy hablando de usted, porque usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Es ahí en su cuerpo donde el Espíritu Santo quiere habitar y morar. No es en cuatro paredes, hermano. No. Y es maravilloso ver cuando el Espíritu de Dios lo acompaña a uno. Hermano, es que todo lo que hacemos, todo es una escuela, todo es un aprendizaje. Y esto es algo bonito, esto es algo rico, hermano. Usted que es cristiano y que viene empezando, o que está medio desanimado y que no quiere seguir, y que ha soltado la oración, la lectura, la enseñanza, déjeme decirle, usted no sabe lo que se está perdiendo. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice que los ángeles se anhelan, oiga, se lamben porque Jesús les dé esta comisión que nos ha dado a nosotros de predicar el evangelio y experimentar tantas cosas con la autoridad que Él mismo nos ha otorgado. Dice que los ángeles, oiga bien, los ángeles se desean, ellos se lamben porque les digan que les diga el Señor Jesucristo, que les diga que los va a mandar a ellos. Ellos se desean. Y usted, que Dios le ha dado a usted el llamado, huyéndole, escondiéndose, mírelo de este punto de vista. Si los ángeles desean y usted le da miedo hasta testificar, oiga bien, hermano, ve acá, tiene alabanza. Ay, no, hermano, qué pena. Ay, Dios mío. ¿Cree usted que con esas actitudes vamos a volar, a subir, a recibir, a encontrarnos con Jesucristo, nuestro Padre allá arriba? No. Hay que soltar todo eso, hermano. Entonces, nosotros, la iglesia, la novia, sí va a escuchar la voz de Dios llamando, pero el mundo va a escuchar solo un ruido. Solo un ruido. Para nosotros, la iglesia, hermano, quiero decírselo de esta manera, para que usted me entienda. Estoy tratando de ser lo más breve y lo más claro posible con usted, para que me entienda. Para nosotros, hermano, la iglesia del Señor, los creyentes fieles, verdaderos, será un llamado de victoria del esposo a su novia. Escúcheme bien.
será un llamado de victoria. Va a ser un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo, un llamado de victoria del esposo a su novia. Para los no creyentes, para el inconverso, solamente será un estruendo atronador, incomprensible a la escala mundial. El no inconverso no entenderá el mensaje, no entenderá lo espiritual. Y esto le generará un pánico y una confusión tremenda mundial. Por eso que le hablábamos ayer y decíamos que el arrebatamiento de la iglesia no está definido como el fin completo del tiempo, no, sino el inicio de dolores, el inicio de los dolores, el inicio del caos, el inicio de todo lo que va a suceder proféticamente escrito y estipulado. Esto va a provocar un caos inmediato, va a provocar un caos, una confusión y un pánico tremendo en el mundo entero. Mientras la iglesia se va a alegrar a escuchar la voz de su esposo y el llamado de victoria, el inconverso, el no cristiano que no ha querido acercarse a Dios, el que no ha querido rendir su alma a Dios, va a entrar en un caos y en una confusión, en un pánico tremendo. Cuando vea la desaparición instantánea de millones de personas, como les decía ayer, productores, pilotos, médicos, operadores, van a desaparecer, sumando al sonido atronador percibido globalmente, porque va a ser un sonido que va a escuchar el inconverso. Entonces esto va a provocar y se va a desatar un colapso operativo inmediatamente. Le estoy hablando acá terrenalmente, no le estoy hablando espiritual ahora. Esto va a provocar un colapso operativo. ¿Por qué? Empresas se van a parar, maquinarias se van a detener. Hay empresas grandes que si no está un operador ahí, la empresa se para, se detiene. Imagínense esos operadores que están al pendiente y creando esas bombas nucleares. Imagínese usted, ingenieros, personas expertas en eso, que de repente desaparezca. Imagínese el colapso que va a haber a nivel mundial. Aviones, avionetas, helicópteros cayendo desde el cielo a la tierra, trenes descarrilándose, buses cayendo e impactando con otros carros, vehículos estrellándose, casas incendiándose, alambres eléctricos agarrando fuego. Y va a decir, hermano, usted que está metiendo miedo, usted que está haciendo el show ahí. Bueno, es lo que la Biblia está hablando. Eso es lo que la Biblia está hablando, que va a haber un colapso operativo inmediato cuando en un abrir y cerrar de ojos el pueblo del Señor se ha levantado y la sociedad a nivel mundial quedará sumergida en un desconcierto total ante esta gran crisis, hermano, que va a acontecer. Este colapso operativo inmediato que va a ocurrir a nivel mundial
el mundo buscará respuesta a lo que pasó. El mundo buscará respuesta a lo que pasó, porque no entendieron el sonar de trompeta, porque no escucharon la voz de Dios. Va a buscar respuestas. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace? Correr a los gobiernos. Oiga bien, correr a los gobiernos. La Biblia advierte que Dios permitirá, dice, oiga, un poder engañoso para que crea la mentira. La gente va a creer la mentira. Dios va a permitir eso. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Dios va a permitir que un poder engañoso, un espíritu de engaño, de mentira, se meta. Como ya no va a estar el Espíritu Santo, entonces este poder, y le dice la palabra poder porque va a tener gran autoridad de este espíritu engañoso de mentira, que va a convencer a la humanidad que se va a quedar en el arrebatamiento. ¿Y qué va a suceder? Inmediatamente la iglesia levantada y comienza este caos tremendo, este desconcierto total. Empieza el sistema del anticristo a sacar las uñas y a sacar la cara, porque no lo ha sacado todavía, porque está el Espíritu Santo, está la iglesia que somos nosotros, estamos aquí todavía. Aunque nos estén apagando y cortando las transmisiones, aunque nos quieran callar, seguimos gritando. Aunque nos corran de las plazas, seguimos gritando. Seguimos anunciando el mensaje de salvación. Entonces el sistema del anticristo ofrecerá una explicación no verdadera, hermano, falsa, así lo dice la Biblia. El sistema del anticristo ofrecerá una explicación falsa, donde este poder, este espíritu de engaño y de mentira tomará control para convencer al ser humano. Imagínese cuando una persona está en un momento de caos, en un momento de desesperación. La persona quiere una respuesta inmediata para calmar esa desesperación que le provoca llanto, angustia, desesperanza, y corre de aquí para allá y grita y se agarra la cabeza. Y bueno, usted más o menos puede tener una idea. Imagínese la sociedad completa, el mundo entero en un caos así. ¿Quién le va a poder ayudar? ¿Quién le va a poder dar una respuesta? Solamente el espíritu de engaño, el espíritu de mentira. Frente a este gran fenómeno atmosférico, estos eventos evolutivos que van a estar dando en su mayor fervor, van a empezar a justificar la desaparición de los creyentes para querer restaurar el orden temporal. Eso es lo que van a querer, justificar la desaparición de tanta cantidad de gente. Y van a decir que fueron los extraterrestres. Por eso que ya están montando la plataforma. Ya están montando la plataforma. Ya empezaron a decir que ya tienen comunicación con los extraterrestres, que ya platican con los extraterrestres. Oiga bien, por eso que a pleno día empiezan a mostrar los platillos voladores, naves extrañas. Ya empiezan a ver luces en el cielo, empiezan a ver señales en el cielo. ¿Para qué? Para cuando este espíritu de engaño diga: fueron los extraterrestres que
fuimos invadidos por extraterrestres y se llevaron toda esta gente para análisis, para estudiar al ser humano. Entonces la humanidad que quedó en el arrebatamiento, la gente que quedó lo va a creer y va a decir: ah, con razón, desde hace tiempos andaban ellos rondando acá. Es verdad. Y como Dios va a permitir que la mentira sea creída, para que crean la mentira, dice la Biblia. Hoy es el tiempo, hermano, en que tenemos que despertar y darnos cuenta de la gran realidad. El arrebatamiento de la iglesia y la voz de Dios es una gran realidad. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo y conociendo nosotros los tiempos. Hermano, que me estás escuchando, creo que ya es hora de levantarnos del sueño. Creo que es hora de levantarnos del letargo anestésico que ha puesto el diablo en cada mente, en cada corazón del ser humano, para que no acuda al arrebatamiento, sino para que se quede sufriendo los juicios y el castigo de Dios que va a caer a la tierra. Y ahora, hermano, estamos más cerca. Ahora estamos más cerca que como creíamos. La salvación está más cerca que cuando creíamos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estos temas ahora se han vuelto una teoría para debatir, para contradecir, para pelear. Oiga bien, estos temas se han vuelto una teoría para un debate, para abrir un debate. Usted no sabe cuánta gente me escribe diciéndome: ah, que vos estás mintiendo ahí, vos de aquí, que vos allá. A mí que me importa lo que digan. Yo tengo que hablar la verdad. Y lo que la Biblia dice es verdad. Si la Biblia está equivocada, pues yo estoy equivocado. Porque aquí estamos hablando Biblia, 100% Biblia. Y le voy dando texto por texto para eso, para que usted confirme y corrobore si es verdad lo que estamos hablando acá. La iglesia tibia y adormecida es la que entra a debate, es la que entra a buscar pleito, a buscarle otro sentido, como dice el dicho popular aquí en el mundo, a buscarle 5 patas al gato cuando solo tiene 4. Ha llegado hasta el punto de decir que no va a haber arrebatamiento. Oiga bien. Pero esta es una realidad inminente, hermanos. Ahora yo te pregunto a ti, porque solo tú sabes, solo tú y Dios saben cómo está tu corazón, cómo está tu caminar, cómo están tus ropas. Ahora yo te pregunto, ¿estás viviendo con ropajes limpios? ¿O ya te dejaste enredar en los placeres de este sistema? ¿Cómo están tus ropajes? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está el conocimiento en la palabra? ¿Qué te está diciendo tu corazón? ¿Qué te está diciendo tu espíritu? ¿Te sigue reprendiendo por tus actitudes? ¿Te sigue reprendiendo por tu mala manera de vivir? ¿O ya no sientes ni remordimiento cuando vas a pecar? Escucha esto. La esperanza
de un encuentro con Cristo Jesús exige santidad radical, hermano, no una media santidad. Porque la iglesia tibia está diciendo ahora que ya no se ocupa ni la santidad. Oiga estos bárbaros. Lo que importa es el corazón. Con que usted no diga malas palabras, le dice, con que usted no le haga daño a nadie, con que usted pase encerrado, con que usted compre una provisioncita y se lo lleve el necesitado, usted ya es salvo. A usted no le quita a nadie la salvación, hermanita. Usted ya tiene 3 cuartos de tierra de oro allá arriba, y tiene una mansión de 7 plantas, y tiene 7 servidores a su lado que lo van a ir a servir y le van a ir a hacer aire, mire, con unas plumitas, y usted va a estar en un trono sentado ahí con una coronita esperando que le den comidita en la boquita. Oiga lo que dice la iglesia tibia mentirosa. Pero a mí la palabra me dice que el encuentro con Cristo exige santidad radical. Exige oración fervorosa. Exige evangelismo urgente. Necesitamos limpiar nuestras vestiduras y encender la lámpara, porque el tiempo está llegando y ha llegado a su final. Los milisegundos se están contando. Los milisegundos se están contando ya. Y vuelvo y te repito, no te estoy metiendo miedo, te estoy advirtiendo, porque hoy todavía tienes la oportunidad. Hoy puedes enmendarte de tu malo caminar. No olvides esto, hermano. Para la iglesia, para nosotros los hijos de Dios, el tiempo se ha agotado. Por eso la palabra del Señor dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras tanto que Él está cercano. Llamarle porque Él está cercano. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que tú tienes de hablar con Él y arreglar tus cuentas antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Mañana puede ser tarde para ti. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, habla con Él, búscalo mientras tanto que Él está cercano. A ti, amigo, tú que estás visitando una iglesia y que todavía no te has decidido a buscar a Dios, tú que estás postergando tu rendición a Dios, quiero decirte en esta mañana: la puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Con dolor en mi alma te lo estoy diciendo en esta mañana. No sigas postergando tu rendición delante de Dios, porque la puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Si hoy sigues rechazando el llamado del Espíritu Santo, mañana puede ser demasiado tarde para ti. Tú no tienes ni idea de lo que te va a venir encima después de este gran evento que va a ocurrir del arrebatamiento de la iglesia. Te aseguro que si tú supieras, tan siquiera tuvieras una idea, correrías a los pies de Cristo. Me duele mi corazón, me duele, porque yo también anduve como tú andas.
Yo también decía mañana, otro día. Hoy no estoy listo, no estoy preparado. Pero quiero que sepa, la puerta no permanecerá abierta para siempre. Cuando la trompeta suene y la iglesia sea quitada de este mundo, surgirá el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Quizás tú has pasado momentos oscuros, tribulaciones en tu vida, pero eso no se asemeja a lo que viene, a lo que va a acontecer en estos tiempos, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la trompeta suene. Hoy es el día que tú te puedes salvar. Hoy es el día en que tú puedas acercarte al Señor. No te avergüences de que vayas a decir: hoy soy cristiano, hoy soy un convertido. Que no te vaya a dar pena, porque a mí al principio eso es lo que a mí me detenía. Y yo decía: ¿qué le voy a decir a mis amigos? Que soy un cristiano, que acepte a Cristo. ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Yo no puedo ir a bailar con ellas a la disco. Amigo que me estás escuchando en esta mañana, corre a los pies de Cristo. Él es la única salida y la única salvación. Si tú te quieres librar de todo lo que viene, de todo lo que va a acontecer, porque no es una historia, es algo real que va a pasar. Si tú te quieres librar de eso, corre a los pies de Cristo. Ven a los brazos de papá. Él está cercano a ti. Tu hermano que estás enfriado, que estás decaído, el Señor te está llamando una vez más. Vuelve a los brazos de Cristo. Vuelve a los brazos de papá. Todavía Él te está dando la oportunidad. Jesucristo está postergando la fecha de su venida por amor a nosotros los seres humanos, por amor a ti, por amor a mí, por amor a su pueblo. Pero los milisegundos se están deteniendo ya. Rinde tu vida a Jesucristo antes que el sonido de la trompeta selle tu destino final. Cierro con esto para que no se te olvide. Hoy es el día de tu salvación. Rinde tu vida a Cristo. Vuélvete a Cristo antes de que el sonido de la trompeta selle tu destino final. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que el Señor nos encuentre preparados en este momento que va a ocurrir, el arrebatamiento de la iglesia.